Los voy a invitar. Los voy a invitar para que busquen, por favor, en su Biblia el Salmo 30 para hacer este salmo como una oración. Les recuerdo que tomamos nosotros el número que está fuera del paréntesis, el Salmo número 30. Y los voy a invitar para que escuchemos este cantito como parte de esta oración. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de los jueces y la fuerza de Sansón para avanzar un poquito ya en este camino de la historia de la salvación. Ya nos quedan solamente 2 temas más para terminar el Antiguo Testamento y bueno, pues después entraremos al Nuevo Testamento en esto de la historia de la salvación. Los invito entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que escuchemos el cantito. Este cantito se llama Danos un corazón. Y bueno, pues con él vamos a pedirle al Señor que nos dé ese corazón grande para amarlo a Él. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como comienzo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que sirven libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos pecho y paz. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar.
Bueno, pues después de escuchar este cantito, vamos a todos juntos, aunque no los escucho yo a ustedes, pero vamos a tratar de hacerlo todos juntos. El Salmo 30 para continuar en esta oración. El Salmo 30. Señor, yo te alabo porque tú me has libertado, porque no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte. Me diste vida, me libraste de morir. Ustedes, fieles del Señor, canten himnos, alaben su santo nombre, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Yo me sentí seguro y pensé, nada me hará caer jamás. Pero tú, Señor, en tu bondad, me habías afirmado en lugar seguro. Y apenas me negaste tu ayuda, el miedo me dejó confundido. A ti, Señor, clamo, a ti, Señor, suplico. ¿Qué se ganan con que yo muera, con que sea llevado al sepulcro? El polvo no puede alabarte, ni hablar de tu fidelidad. Señor, óyeme y ten compasión de mí. Señor, ayúdame. Has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues en esta tarde el Señor nos ha regalado este canto. De él me gusta mucho esa parte de hombres libres que exigen libertad. Bueno, pues estamos en este clima de la resurrección, de la Pascua, donde pues experimentamos, ¿verdad? Esa libertad que Dios nos ha dado, esa resurrección, esa vida nueva. Por eso dice el canto, ¿verdad? Hombres nuevos, creadores de la historia. Y bueno, pues hoy vamos a ver un hombre en la Biblia, un personaje que pues también, ¿verdad? Marcó este momento de la historia del pueblo de Israel, este personaje de Sansón. Vamos un poquito así como avanzando, ¿verdad? Vamos a decir que antes de este tema de los jueces, pues estábamos viendo el tiempo de los patriarcas. Hoy con este tema vamos a ver el tiempo de los jueces. Primeramente Dios, dentro de una semana, pues veremos la época de los reyes y así sucesivamente, ¿verdad? Los profetas hasta llegar al momento de la venida de nuestro Señor. Pero bueno, cada uno de estos personajes pues nos recuerda el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a continuar hoy nuestra historia de la salvación en el libro de Josué. Vamos a ubicarnos allí, vamos a buscar el libro de Josué, vamos a buscar el capítulo 3, versículos del 14 al 17. Los invito entonces a buscar el libro de Josué para ubicarnos hoy en esta nueva historia que vamos a ver. Josué capítulo 3, versículos del 14 al 17. Quien de ustedes ya lo tenga y lo quiera proclamar, pues con mucho gusto. Vamos a escuchar.
Cuando el pueblo salió de su campamento para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban delante. El Jordán corría con mucha agua, desbordando su cauce, por ser el tiempo de la cosecha de la cebada. Sin embargo, cuando los que llevaban el arca bajaron al río y sus pies se mojaron en las orillas, las aguas que venían de arriba se cortaron. Se detuvieron las aguas formando como una represa muy lejos de aquel lugar, junto a Adam, la ciudad vecina de Sartán. Las aguas que bajaban al mar muerto fueron bajando hasta detenerse, y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza permanecieron en medio del río que quedó seco hasta que todos los israelitas atravesaron el Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, nos ubicamos hoy en este momento en que el pueblo se encuentra a orillas del río Jordán, a punto de entrar a lo que se le llama la tierra prometida. Podemos hacer un recuento un poquito. El pueblo estaba allá en Egipto. Egipto es el lugar de la esclavitud. Ya una lectura cristiana podría ser, nosotros pensar Egipto, lugar de la esclavitud. Para nosotros los cristianos, la principal esclavitud está en el pecado. Podríamos decir también Egipto, el lugar del pecado. Dios libra al pueblo, lo libera de la esclavitud, Dios libera del pecado y atraviesa el pueblo el mar Rojo para dar ese paso a su liberación, ese paso que es una Pascua, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, una visión cristiana sería, estamos invitados a pasar del pecado a la gracia de Dios. Y entonces el pueblo entra al desierto. El desierto puede ser esta vida, ¿verdad? Pasa ahí el pueblo 40 años, casi una vida, podríamos decir así. El desierto es esta vida que nosotros estamos pasando. Vamos hacia la vida eterna, así como el pueblo, ¿verdad? Se encaminaba hacia la tierra prometida por Dios. Y esta tierra entonces se encuentra aquí, bíblicamente, después del Jordán. El pueblo tiene que hacer el río Jordán para llegar a esa tierra. Y es aquí donde nos ubicamos, donde el pueblo, ¿verdad? Dice que para poder pasar el río, los sacerdotes iban delante con el arca de la alianza. Y cuando ellos pisaban las aguas del río, estas se abrían para que el pueblo pasara. Es decir, pareciera como que Dios iba adelante abriendo el camino al pueblo. Esta es una enseñanza preciosa, queridos hermanos, porque el autor sagrado nos está mostrando que así debe ser nuestra vida. ¿Quién debe ir delante de nosotros? Delante de nosotros siempre debe ir Dios, abriendo camino. ¿Sí? Dios siempre es el que va a abrir nuestros caminos. La gente de antes tenía muy presente esto. Era muy común escuchar entre la gente de fe, primeramente Dios. Mañana voy a ir a buscar trabajo. Primeramente Dios. Primero Dios. Mañana mis hijos ya entran a la escuela. Primero Dios. Primeramente Dios. Vean cómo antes nuestros antepasados tenían muy claro esto, ¿sí? Todas las cosas que realizamos, quien debe ir delante de ellas es Dios. Bueno, pues vamos a continuar la lectura. Vamos ahora a buscar el capítulo 6, ahí mismo del libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 20. Les voy a pedir que pongan mucha atención, es una lectura un poco larga, pero es bellísima, y que pongan mucha atención sobre todo a los signos que se nos presentan, porque voy a hacer alguna pregunta por ahí
Ujú. Josué capítulo 6 del Amén. 1 al... ¿Quién guste? Sí, María Teresa. Jericó Sí. estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Ustedes, todos los hombres de guerra, rodearán la ciudad, dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán delante del arca las 7 trompetas de cuerpo de carnero. Perdón, sí, de cuerno de carnero. El 7º día darán la vuelta a la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando suene el cuerno de carnero, cuando oigan el sonar de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran alarido y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por el lugar que tenga enfrente. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo: pasen y den la vuelta a la ciudad y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante de Yahvé pasaron y tocaron las trompetas. El arca de la alianza de Yahvé iba tras ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo: no griten ni dejen oír sus voces, que no salga ni una palabra de su boca, hasta el día en que yo les diga griten, entonces gritarán. Hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad, rodeándola una vez. Luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos y la retaguardia detrás del arca de Yahvé, desfilando al son de las trompetas. Dieron el 2º día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo durante 6 días. El 7º día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, según el mismo rito, 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La 7ª vez, los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo: lancen el alarido, porque Yahvé les ha entregado la ciudad. La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé, con todo lo que hay en ella. Únicamente Rahab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, no vayan a quedarse llevados de la codicia con algo de lo que es anatema, porque convertirían en anatema todo el campamento de Israel y le acarrearían la desgracia. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce,
y de hierro están consagrados a Yahvé, ingresarán en su tesoro. El pueblo lanzó el alarido y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió en gran alarido y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno por el lugar que tenía enfrente, y se apoderaron de ella. ¿Hasta ahí o leo el 21 también? El 20, hasta ahí está bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Que me gustaría que tomáramos en cuenta es recordar que Dios había prometido una tierra a este pueblo. Y bueno, vemos aquí que aunque Dios había prometido esta tierra, el pueblo tiene que hacer un esfuerzo por conseguir esa tierra. ¿Qué nos dice esto, queridos hermanos? Nosotros también, Jesucristo nuestro Señor nos ha prometido la vida eterna. Y acabamos de pasar estos días de su pasión, de su muerte, de su resurrección, donde Cristo ha abierto la gloria para todos nosotros, ha conquistado la salvación para todos nosotros. Pero claro que también nosotros tendremos que esforzarnos en conservar esa vida eterna que Cristo ya ha conquistado para nosotros. Esto a veces un poquito los hermanos protestantes, ¿verdad? Piensan, ya Cristo murió, ya Cristo dio la vida, ya yo no tengo que esforzarme porque Él ya lo conquistó todo para mí. Sí, Él lo ha conquistado para nosotros, pero nosotros tenemos que esforzarnos en conservar esa conquista, ese privilegio de ser hijos de Dios y de esa tierra, de esa vida eterna, ¿verdad? Tendremos que luchar para conservarla. Así como este pueblo, aunque Dios le había prometido una tierra, este pueblo tiene que esforzarse para ganar esa tierra. Y bueno, vemos muchos signos. A mí me gustaría si alguno de ustedes puede decirme cuál es el número que constantemente se repite en esta narración. Si alguien pudiera decir el número 7. El número 7, que bíblicamente, tal vez ustedes ya lo sepan, significa perfección. Quiere decir plenitud. De Dios, que los planes de Dios son perfectos. Todo este plan que Dios le inspira al pueblo y que el pueblo tiene que realizar es un plan perfecto. Por eso, queridos hermanos, siempre que nosotros tengamos planes en nuestra vida, tenemos que llevarlos a la presencia de Dios. Tenemos que presentarlos a Dios para que esos planes no sean solamente nuestros, porque nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no. El plan de Dios nunca falla. Por eso hay que tener siempre, ¿verdad?, presente a Dios en nuestra vida. No tomar decisiones a lo loco, ¿verdad?, como decimos por allí, o así, ¿verdad?, lo tonto, sino siempre nuestros planes presentárselos a Dios y que se realice lo que Él quiera que se realice, porque allí tendremos la seguridad de que vamos a salir triunfadores como este pueblo, ¿verdad?, que gana la victoria. Bueno, hay un personaje también muy importante que aparece aquí en el texto y es una prostituta. De todo ese pueblo, la única que se va a salvar es la prostituta Rahab y los que están en su casa. ¿Por qué? Porque ella ocultó a quienes fueron enviados por Dios. Esto es muy importante y también nos da una enseñanza muy grande, que no importa la vida que nosotros hayamos llevado, lo importante es que cuando Dios aparezca en nuestra vida, nosotros podamos aceptar el plan de Dios, podamos prestarnos a los planes de Dios, y entonces eso es lo que realmente va a valer la pena y es lo que va a importar. Esta prostituta se salva
porque ella se prestó a los planes de Dios, ¿verdad? Por eso siempre es importante en nuestra vida estar abiertos a los planes de Dios, y siempre quien tenga una vida de pecado, por muy pecador que sea, si abre su corazón a Dios y se presta a los planes de Dios y realiza las obras de Dios, claro que tendrá la posibilidad de la salvación. Bueno, pues vamos avanzando un poquito más. Vamos ahora a pasar al libro de los Jueces. Vamos al capítulo 2, versículos del 11 al 14 y el 18. Jueces, capítulo 2, versículo del 11 al 14 y el versículo 18. Quien ya de ustedes lo tenga, de comenzar los versículos, por favor. Versículo del 11 al 14 y el 18. Yo si quiere, Muy bien. Alicia. Entonces los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dando culto a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos e irritaron así a Yahvé. Abandonaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a las Astartes. Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel, los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los dejó venidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. ¿Leo el 18? Ajá. Ok, 18. Cuando Yahvé le suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y lo salvaba de la mano de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vemos aquí un pueblo muy inmaduro, ¿verdad? Podríamos decir que un pueblo muy parecido a nosotros, que aunque Dios nos dé todo y aunque recibamos todo de Dios, pues siempre nuestra tendencia es fallarle a Dios, ¿verdad? Es nuestra tendencia muy humana. Aunque Dios le había dado todo a este pueblo, pues este pueblo pareciera que es muy malagradecido, ¿verdad? Este pueblo cada vez que podía, pues le era infiel a Dios. Esto nos habla de nuestra realidad. A veces somos infieles a Dios, ¿verdad? Pero también vemos la mano protectora de Dios, que no abandona a este pueblo. Pareciera por un lado, ¿verdad? Que dice ahí la palabra de Dios que cuando este pueblo se alejaba de él, pues Dios lo abandonaba y dejaba que este pueblo fuera oprimido por sus enemigos. A veces nosotros en nuestra vida también experimentamos eso. Pareciera que Dios nos abandona, o los momentos difíciles nos hacen recordar que no del todo hemos sido fieles a Dios. Y esto está en la pedagogía de Dios, que quiere ayudarnos a descubrir nuestra infidelidad, nuestra poca confianza en Él. Pero vemos también a un Dios que nos ama y que nunca nos abandona, porque siempre envía gente que nos ayude, gente que nos oriente, gente que nos defienda, gente que luche por nuestro bien, ¿verdad? Estas mismas salas, ¿verdad?, de formación que ustedes tienen la oportunidad de tomar, pues son una muestra del amor de Dios, cómo Dios siempre se preocupa por nosotros y nos envía los medios para seguirnos formando y para crecer. Así Dios le enviaba al pueblo, ¿verdad?, estos jueces o estos caudillos, ¿verdad? Porque hay otras traducciones también que traducen la palabra juez como caudillo, porque estos jueces
no ejercían el papel de un juez como hoy lo podríamos pensar, ¿verdad? Uno que decide entre qué está bien y qué está mal. Más bien estos jueces eran hombres fuertes, caudillos, que defendían al pueblo de los enemigos, ¿verdad? Una manera también hoy de defendernos ante el mal es prepararnos, conocer, profundizar, orar. Son los medios también que hoy Dios nos proporciona a nosotros para salir victoriosos ante los enemigos que tenemos cada uno de nosotros, que, bueno, ya sabemos que no son personas, sino los enemigos principales del alma, que es el demonio, ¿verdad? El mundo y la carne. Hoy también Dios nos envía los medios para poder liberarnos de esos enemigos. Y bueno, el pueblo pues así, pero dice la palabra de Dios muy claro, ¿verdad? Mientras estos caudillos estaban con el pueblo y lo defendían, pues el pueblo se portaba bien. Cuando estos caudillos morían, pues el pueblo otra vez volvía a lo mismo, ¿verdad? Así pareciera muchas veces que somos como niños chiquitos que necesitamos constantemente quien esté velando por nosotros. Por eso yo creo, ¿verdad?, en la pedagogía de Dios, cómo Dios instituyó a su iglesia y dentro de ella pues nos ha dejado el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos que velan por nuestra fe, los obispos, ¿verdad? Y de allí pues también los catequistas y todos aquellos que de alguna manera pues buscan el bien nuestro, la vida religiosa, ¿verdad? Que también busca siempre el bien nuestro, el acompañarnos siempre en el camino de Dios para que no desfallezcamos, porque solitos pues seríamos como este pueblo, ¿verdad? Muy tendiente a fallar, muy tendiente a ser infiel, muy tendiente a dejarnos llevar por los enemigos. Bueno, pues vamos a continuar y vamos ahora a ver, ahí en el libro de los jueces, vamos a buscar el capítulo 13, versículos del 2 al 5 y el 24. Jueces, capítulo 13, versículos del 2 al 5 y el 24. Proclamarlo. Yo, por favor, Silvia. Muy bien, Silvia, vamos adelante. En Sora, gracias. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro. Era hasta el 4, ¿verdad? ¿5? Al 5 y luego el 24. Pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios como nazareno desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. A su tiempo, la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Y un día en que Sansón estaba en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues ya aquí aparece en la historia el nacimiento de Sansón, cómo fue anunciado, ¿verdad?, por el Señor este nacimiento extraordinario. Fíjense que siempre la palabra de Dios ante estos hombres que van a hacer historia en el pueblo, pues siempre pareciera como milagros de parte de Dios su nacimiento. Y bueno, pues ya vemos aquí cómo Dios, como con el profeta Jeremías y como con Moisés,
¿verdad? Dios ya había elegido a Sansón desde el vientre de su madre para que Sansón fuera un hombre grande para el pueblo de Israel, porque tenía en él su plan, pero no solamente en Sansón, queridos hermanos, cada uno de nosotros somos pensados por Dios. Cada uno de nosotros hemos sido elegidos desde el vientre de nuestra madre y muy seguramente Dios nos ha dado capacidades, dones, gracias que cada uno de nosotros recibimos de Él porque Dios quiere manifestarse a través de nosotros a su pueblo, ¿sí? Cada ser humano que ha tenido la oportunidad de nacer es un don de Dios para la humanidad. Somos los hombres y mujeres para estos tiempos. Nuestro Padre Fundador, ¿verdad? Lo dice así. Si Dios nos ha permitido vivir estos tiempos, es porque nosotros somos los hombres y mujeres que el mundo necesita para estos tiempos. Estas nuevas generaciones, ¿verdad? Los jóvenes, los adolescentes, los niños, pues muy seguramente ya desde el seno de sus madres también han sido elegidos por Dios para estos tiempos. Nuestro Padre Fundador dice que a veces él, ¿verdad? Pensaba así, se compadecía. ¿Qué va a ser de estas nuevas generaciones ante estos problemas, estas situaciones, estas ideologías? Y dice nuestro Padre, ¿verdad? Un día Dios me inspiró y me hizo saber esto, me hizo darme cuenta de que ellos han sido creados para estos tiempos, porque así es Dios, ¿verdad? Dios da lo necesario para cada tiempo. La historia de los santos también nos lo dice, ¿verdad? Ha habido santos en tiempos muy difíciles para la historia de la humanidad y también para la historia de la iglesia. Así que no tener miedo, ¿verdad? Ante los tiempos, sino más bien darnos cuenta que Dios nos ha elegido para este tiempo y nos ha dado lo necesario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues descubrir qué dones, qué capacidades Dios nos ha dado para estos tiempos y ponerlos al servicio de los demás. Vamos a continuar. Ahora les invito a buscar Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 4 y el 20. Jueces 14, del 1 al 4 y el 20. Yo, madre, Silvia, Muy bien, Silvia. gracias. 1 al 4 y el 20. Sansón y los filisteos. Sansón bajó a Timna, donde vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando subió a su casa, habló a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Dijeron su padre y su madre: ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni entre todo ni entre todo mi pueblo, para que tú vayas a tomar mujer de entre los incircuncisos filisteos? Pero Sansón contestó a su padre: tómame a esa porque me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Yahvé, por cuanto buscaban ocasión contra los filisteos, pues los filisteos dominaban a la sazón a Israel. Ahora el versículo 20. Aquí está. Entre tanto, la mujer de Sansón fue dada a uno de los compañeros que le había servido de amigo en las bodas. Leo el 19. No, ahí está bien. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Ya comenzamos a ver una gran debilidad que tiene Sansón, porque quiero decirles que también nosotros, los elegidos de Dios, pues tenemos nuestras propias debilidades con las que siempre tendremos que luchar. ¿Cuál es lo malo en esto? Cuando nosotros permitimos que nuestras debilidades
se opongan a los planes de Dios. Pero aún así, vamos a darnos cuenta que Dios se manifiesta y siempre se va a cumplir su voluntad. Aun cuando nosotros antepongamos nuestros caprichos, nuestros gustos, nuestros deseos al plan de Dios, queridos hermanos, el plan de Dios siempre se va a realizar. Por eso decía yo hace un momento que no debemos tener miedo, ¿verdad? Cuando las cosas a lo mejor van mal, cuando experimentamos en nosotros la debilidad, siempre tendremos que confiar en Dios y darnos cuenta que el plan de Dios siempre se va a realizar. ¿Cuál será el peligro? Pues como dirá San Pablo ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El peligro es que nosotros enseñemos el camino a otros, pero nosotros nos quedemos fuera, ¿verdad? No disfrutemos de los gozos de tener a Dios en nuestra vida. Bueno, pues no, ya son las 7:04. Yo hoy no tengo prisa porque ya tuve la misa en la mañana, pero no sé si pueda terminar el tema. Solamente nos faltan 2 textos bíblicos. Pregunto a quienes están aquí a cargo, ¿puedo terminar el tema? Sí, sí, por favor. Hermana bien. Silvana, ¿se encontrará abierta la sala hasta esa hora? Yo lo que necesito son solo 10 minutos más para poder terminar. Sí, hermana, yo digo que hay que, con la bondad de Dios, arriesgarnos los 10 minutos y ya si nos cierran la sala, pues. Pues ya nos vemos para el próximo viernes. ¿Y por qué no está? Marilita está por ahí. Ella sabe. Muy bien, pues mientras vamos continuando para que no se nos dé tiempo. Vamos a continuar Jueces capítulo 15, versículos del 4 al 5 y del 11 al 15. Jueces 15, del 4 al 5 y del 11 al 15. Quien guste de ustedes proclamarlo. Yo, madre de nuevo, Silvia. Sí, Silvia, adelante. Gracias. Fue Sansón y tomó 300 zorras y teas y atándole las colas con cola, puso una tea entre cada 2 colas. Luego, encendiendo las teas, las soltó entre las mieses de los filisteos y así quemó las gavillas y las mieses en pie y hasta las viñas y los olivares. Versículo 11 al 15. Y bajaron 3,000 hombres de Judá a la caverna del peñón de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que has hecho? Él les contestó: como ellos hicieron conmigo, así he hecho yo con ellos. Y le dijeron: hemos bajado para atarte a fin de entregarte en manos de los filisteos. Sansón les dijo: juradme que no me vais a matar. Ellos le respondieron diciendo: no solamente trataremos y te entregaremos en poder de ellos, pero de ninguna manera te mataremos. Lo ataron con 2 sogas nuevas y le sacaron del peñón. Cuando llegó a Lejí, los filisteos le salieron al encuentro con grande algazara, mas el espíritu de Yahvé vino sobre él. Las sogas que tenía sobre sus brazos fueron como hilos de lino que se queman por el fuego, y se deshicieron las ligaduras de sobre sus manos. Y como hallase la quijada de un asno recién muerto, alargó la mano, la agarró y mató con ella a 1,000 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren, aquí parece como que Sansón va de error en error, porque
pues primero se quiere casar con una mujer pagana, después le dan esa mujer a su amigo. Entonces Sansón aquí, para vengarse de esa situación, pues toma estas zorras, incendia los campos de los filisteos y después parece que lo van a entregar, pero al irlo a entregar, el Espíritu de Dios viene sobre él y mata a muchos filisteos. Fíjense, el objetivo de Dios en la vida de Sansón era que Sansón librara a su pueblo de los filisteos. Y dentro de los muchos errores que Sansón va a cometer en su vida, aún así se va cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso ese dicho, ¿verdad? Que no está mal dicho, está muy bien dicho. Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Es decir, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, siempre la voluntad de Dios se cumple. Dios tiene muy claro su objetivo, ¿verdad? Quiere Dios librar a su pueblo de los filisteos y lo va a hacer. Y lo va a hacer a través de Sansón. Esta frase de que Sansón mató, ¿verdad? Dice allí a 1000 filisteos con una quijada de burro. Fue una expresión histórica en la vida del santo cura de Ars, porque dicen que el santo cura de Ars era un estudiante poco aplicado cuando estaba en el seminario, tanto que le dijeron al obispo, ¿verdad? Antes de ordenar al santo cura de Ars, oye, ¿cómo vas a ordenar a ese seminarista que es muy burro, no sabe mucho? Y entonces, cuando el cura de Ars escuchó eso, pues él les dijo, ¿verdad? Acuérdense que en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios a través de Sansón mató a 1000 filisteos con una quijada de burro. Imagínense qué es capaz Dios de hacer con el burro entero, ¿verdad? Él les decía en su vida que la gracia de Dios lo asistía y que era lo más importante, ¿verdad? Por eso él decía, pues si Dios acabó con 1000 filisteos con una quijada de burro, pues imagínense qué hará con el burro completo, ¿sí? Entonces, esta es una experiencia que les cuento, muy bonita a mí me parece, porque el santo cura de Ars, un hombre confiado en las manos de Dios. Por eso nos sirve a nosotros, ¿verdad? Cuando hay gente entre nosotros que dicen, ay madre, a mí ya no se me queda nada, yo ya no aprendo nada, me gusta escuchar, pero ya no aprendo. Pues no se desanime, ¿verdad? Póngase como el santo cura de Ars en las manos de Dios para que Dios sea el que obre. Bueno, les voy a dejar de tarea el último texto para que ustedes lo lean con calma, porque ya está muy largo el texto y el tiempo es corto. Pero yo confío en una cosa, que todos hemos conocido esa historia de Sansón y Dalila. Es el último texto de este tema, que sería Jueces, capítulo 16, versículos del 4 al 31. Jueces, capítulo 16, versículos del 4 al 31. Ustedes lo van a leer con tranquilidad en su casita, ahí donde están. Yo ahora les voy a compartir un poquito la experiencia de este texto. El texto primero nos manifiesta la gran debilidad de Sansón, que siguen siendo las mujeres, y sobre todo las mujeres paganas, ¿verdad? Yo digo así, que Sansón tiene ese vicio muy común a muchos hombres. Y vemos cómo Sansón, por dejarse llevar por esa debilidad, pues Sansón es humillado, es arrastrado, encarcelado, y hasta se le arrebata el don que Dios le ha dado. Así es el ser humano cuando nos dejamos llevar, queridos hermanos, por nuestras debilidades. Podemos ser hasta el hazmerreír de los demás. Gracias a Dios, como le hemos dicho desde el principio de este tema, Dios nunca nos abandona y Dios siempre se manifiesta. Y a pesar de la debilidad de Sansón, Dios en el último momento de su vida le devuelve a Sansón la fuerza, tanto
que Sansón es capaz de derribar el lugar donde están los filisteos y que estos mueran. Y termina el texto diciendo que Sansón mató más filisteos en su muerte que durante su vida. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lo que hemos dicho desde el principio, los planes de Dios siempre se cumplen. Cooperemos nosotros o no cooperemos, vivamos bien o no vivamos bien, los planes de Dios siempre se cumplen. ¿Qué es lo grandioso de hacer la voluntad de Dios? De vivir bien, pues que vamos a disfrutar, ¿verdad? Junto con Dios de la gloria. Lo triste es esta situación, ¿verdad? Que Sansón tuvo que morir con los filisteos, porque siempre se dejó llevar por sus debilidades. Bueno, pues hasta aquí el tema, queridos hermanos. No sé si tengan alguna pregunta, tenemos 1 minuto para alguna pregunta, alguna duda o inquietud que tengamos. En este momento, pues doy la oportunidad. Hermanitos, por favor, o hermanitas, favor de levantar su manita o abrir de forma ordenada su micrófono, por favor. Si alguien tiene alguna preguntita por allí. Hermanita, hay como un paralelo, digamos, ¿no? Entre dos cosas que hizo el Señor cuando saca al pueblo de Egipto, abre el mar Rojo, y cuando va a entregar Jericó, abre el río Jordán. Entonces, es como que el Señor siempre da, no sé, el camino por donde puedan llegar hacia el lugar prometido por Él para su pueblo, ¿no? Así es. Algo así. También siempre el agua es un signo de purificación, ¿verdad? Tal vez al salir de Egipto, Dios quiere purificar al pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, pues Dios quiere purificar a su pueblo. Porque siempre el agua, ese sentido, ¿verdad? De purificación, de renovación, de lavar también, ¿verdad? Gracias. Ándele. ¿Alguien más que guste hacer otra preguntita o participar en algo? Madre, yo solo quiero ver si me es posible que me repita las citas, porque se me pasaron. Que Josué era 5, pero los versículos ya no los anoté. Josué, no, la cita número 5 fue Jueces, capítulo 14, versículo del 1 al 4 y 20. 1, 4 y 20. Ajá, esa fue la cita número 5. Ajá, pero la de Josué. Josué fue solamente Josué capítulo 3, del 14 al 20. Y 14. la otra es Josué, sí, la primera es Josué capítulo 3, versículos del 14 al 17. Sí. Y la otra es Josué capítulo 6, versículo del 1 al 20. Ah, ok. Muchas gracias, madre. Ándele. Bueno, pues vamos a terminar este momento, queridos hermanos, poniéndonos en las manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y pues encomendarnos a ella, que durante esta semana nos acompañe, nos proteja con su manto maternal y nos ayude también a seguir perseverando en el camino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.